Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro nuevo cambio de agujas. ¿Cómo estáis? Hoy con nosotros tenemos a Jorge. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Bueno, puedes presentarte un poco, decirnos cuántos años tienes, de dónde eres, esas cositas, un poco de ti. Sí, claro. Me llamo Jorge Tatay, valenciano, 32 años. Soy el tercero de 4 hermanos, prometido, me caso ahora en un par de meses. Y bueno, trabajo pues, en el mundo de la empresa, soy un profesional de los recursos humanos y nada, un poco más, encantado de estar aquí. Jorge, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo la describirías? Sí, yo mi infancia la recuerdo, la verdad que muy feliz. Sí que hay un hecho, cuando yo tenía 6 años, mis padres se separaron, pero bueno, es cierto que yo no tuve una conciencia de ese hecho, ¿no? Ya un poco más tarde. Pero bueno, es cierto que dentro de pues, un poco el trauma que siempre es una separación, la verdad que lo hicieron fenomenal. Y luego, pues bueno, mi padre se fue a vivir al lado nuestro, nos llevaba todos los días al colegio, o sea que en ese sentido ha sido un padre muy, muy presente. Y yo mi infancia la recuerdo, la verdad que muy feliz, en casa muy feliz, en el colegio también muy, muy feliz. Y la verdad que solo tengo buenos recuerdos de mi infancia. ¿Recibiste la fe desde pequeño? Sí, ya desde pequeñito, al final mi padre son 11 hermanos, mi madre son 10 hermanos, por lo tanto eso hablaban ya de la fe, ¿no? En la que ellos también crecieron de mis abuelos, que la verdad que son unos santos. Y entonces pues desde pequeñito pues yo he crecido un poco en ese entorno de fe. Cierto es que más, digamos, mi padre ha sido más la referencia en transmitirnos la fe. Hemos ido desde pequeñitos, él está en el camino neocatecumenal, pues íbamos con él a las Eucaristías o a las convivencias de domingo, luego también desde que tengo uso de razón casi a las catequesis para prepararme para la comunión, luego poscomunión, siempre en ese sentido, desde que tuve edad para meterme en catequesis de precomunión hasta que me confirmé ininterrumpidamente he estado dentro de la Iglesia, ¿no? Entonces yo con el Señor, sí, ya desde pequeñito recuerdo momentos de estar en la iglesia y sin saber tampoco muy bien, pero tener esa certeza de que el Señor estaba ahí conmigo, ¿no? Que estaba en el sagrario y esa intimidad con Él. Sí que recuerdo ciertos momentos ya de muy pequeñito de tener esa certeza en el corazón. Vale, vamos a la época un poco chunga siempre, vamos a la adolescencia. ¿Qué es lo que hace que te alejes del Señor? Sí, ocurre pues que el mundo tira mucho, ¿no? Y al final pues en esa adolescencia yo creo que todos tenemos esa necesidad de agradar, de gustar, de sentir que formamos parte de un grupo de iguales y de semejante. Y entonces, pues sí, pues en esa adolescencia y juventud, mucha juventud, siempre he tenido pues esa afectividad un poco desordenada, siempre me ha importado mucho lo que los demás han pensado de mí, siempre el conflicto con los demás, como el no encajar, siempre me ha afectado mucho en mi toma de decisiones y he decidido no en mi libertad, sino en base a, digamos, conservar las relaciones que tenía o encajar en un determinado grupo. Y eso ha hecho, pues, obviamente, que haya vivido muchos años dividido, ¿no? Totalmente, porque al final pues, lo que el mundo te propone pues, es salir, beber, es una sexualidad desordenada y entonces, en ese sentido, durante muchos años yo he estado con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo y eso... Para mirar atrás, cuánto daño, ¿no? Me he hecho y cuánto he sufrido interiormente, ¿no? Por esa división interna que durante todos esos años he tenido. Durante todos esos años experimentaste un vacío, quizás te preguntas un poco, pues no sé, cuál es el sentido de la vida, por qué estoy yo aquí,
¿Te empiezas a hacer este tipo de preguntas, por ejemplo? Sí, sí que lo he experimentado. Al final yo soy una persona que soy muy introvertido y le doy mucho al coco, ¿no? En ese sentido siempre me ha gustado pensar, reflexionar, hacerme preguntas, saber el porqué de las cosas. Y sí que pues, durante ese tiempo donde obviamente el mundo lo que te pone encima de la mesa pues, son realidades materiales, realidades efímeras, realidades que cuando las tienes hay una mini alegría, pero que luego enseguida aparece ese vacío, ¿no? Y quieres más. Y sí que he tenido esa sensación de ¿y esto para qué, ¿no? Si al final me voy a morir o si al final la cruz, la enfermedad va a venir, ¿de qué me va a servir, ¿no? Haber, digamos, pues buscado ese placer o ese descanso. Yo también tiendo mucho a la pereza, o de qué me va a servir el dinero o el reconocimiento profesional. Y se genera ahí un sufrimiento grande, ¿no? Porque si te estás dedicando tanto tiempo, tantas energías y tu cabeza está solo pensando en eso casi la mayor parte del tiempo, y luego cuando piensas y te das cuenta de que eso es inútil, entonces se genera ahí un sufrimiento. ¿Cuál es el punto clave o cuál crees que es el hito en el que tú te planteas buscar al Señor? Hay varios, pero el Señor ha tenido que tener varios momentos conmigo porque, pues, eso, mi afectividad y mi dureza de corazón, obedecer, o sea, fiarme, ¿no? Sin entender. Yo que, como te comentaba antes, le doy tanto a la cabeza, siempre me ha costado mucho. Entonces sí que hay un punto, un hecho concreto, no sé si tendría yo a lo mejor 23, 24 años, donde tengo un encuentro fuerte con el Señor. Yo un poco, pues, como te comentaba, mi padre pues, era del camino, y un poco como ha sido siempre mi referente, ¿no? en la fe, pues también me metí en el camino neocatecumenal. Y ahí hubo un punto donde tuve un encuentro muy fuerte con el Señor, donde puse un poco en práctica una palabra. Y eso me marcó profundamente, ¿no? Eso se quedó un sello, pero luego, pues, como cabra que soy, ¿no? Volví un poco al monte, al mundo. Me costaba deshacerme de todo eso, ¿no? De gustar a los demás, de sentirme parte de un grupo de semejantes, de amigos, de no pensar en temas pues, laborales, en el dinero, ¿no? Quería tener mi parcela de seguridad. Y al final, pues bueno, tuvo que venir otro hecho, ¿no? Yo estaba pues en una relación de pareja que tampoco era pues una relación cristiana, y cuando se terminó, ese fue un poco el hecho detonante de decir, pues me salió como a Pedro, ¿no? Señor, ¿a dónde vamos a ir, ¿no? O sea, ¿a dónde voy a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Si ya he probado todo lo que hay en el mundo y no estoy satisfecho, ¿no? Y tengo ese sello en el corazón de que tú has estado. Y ya ahí, pues, Señor, tu voluntad, haz conmigo lo que tú quieras, ¿no? Y desde entonces, desde que tengo esa unidad, que estamos hablando, pues a lo mejor hace 3 añitos, una cosa así, pues que sí, que lucho conmigo mismo, evidentemente, ¿no? Y soy un gran pecador, pero la paz y la serenidad que he encontrado, ¿no? De ser totalmente del Señor, la verdad que pues, es lo mejor que tengo en mi vida. Durante esos años en los que tenías un pie en la iglesia y otro pie en el mundo, ¿recibías los sacramentos? ¿Formaban parte de tu vida? Sí, seguían formando parte mía. O sea, nunca he dejado de ir a misa los domingos, ¿no? Sí que hubo un periodo grande donde pues, la comunidad ni la pisaba en ese sentido, entonces digamos que era, pues, voy a misa el domingo y cumplo. Pero, porque como desde pequeñito, como comentaba, siempre he tenido esa certeza, gracias a Dios, siempre ese hilillo que me ha unido a la iglesia siempre ha estado ahí, ¿no? Entonces, nunca he abandonado del todo la iglesia, gracias a Dios. ¿Qué es lo que te da fuerza para no abandonar al Señor y no volver a tu vida de antes? Pues la fuerza me la da
Bueno, primero la oración, rezar cada mañana, ponerme de cara al Señor y luego hacer memoria. O sea, en ese sentido, yo por suerte como que estoy vacunado contra el mundo porque sé lo que el mundo me puede dar y sigue siendo atractivo, ¿no? En ese sentido, claro que pues el dinero, el reconocimiento, el estar en un grupo y querer encajar, y si para eso pues tengo que decir algo que no creo o no confesar al Señor o no dar un testimonio, la tentación sigue estando ahí. Pero cuando peco, digamos que el dolor es ya muy grande, ¿no? En ese sentido, antes se podía camuflar un poco, pero ya tengo que lo veo una gracia, ¿no? Una conciencia de pecado, que cosas, incluso pequeñas cosas que antes no me generaban nada, digo, ¿y esto? Que un poco se me va dando esa sensibilidad en el alma. Siempre digo que es como una habitación que está oscura, así que parece que está limpia, y se va abriendo la persiana, entra la luz y ves que está llena de polvo, ¿no? Y entonces esa conciencia de pecado y ese ponerme de cara al Señor en la oración, el ayuno, la limosna, al final las armas, ¿no?, que nos pone la Iglesia, a mí me ayudan muchísimo para seguir adelante, y el Señor me da esa certeza en el corazón de yo soy lo que tú necesitas, y al final pues tengo esa certeza en el corazón que me ayuda a seguir adelante. Luego por supuesto la Iglesia y formar parte de una comunidad y ver cómo Dios actúa en otros hermanos, también es una parte fundamental, ¿no? Yo creo que uno solo no puede vivir la fe, porque pues, el demonio se las ingenia para que dudes o sientas ahí muchas tentaciones que ver a Dios en el hermano te las quita de golpe, ¿no? ¿Qué es, o qué crees que es concretamente lo que te ayuda a pasar de una relación no católica a una relación católica más casta y más sana? Sí, al final hay una parte donde yo me fié, ¿no? La Iglesia me pone delante esta forma de vivir, y como en tantas otras cosas la Iglesia, pues cuando me he fiado he acertado y he visto que efectivamente pues la voluntad del Señor muchas veces es hacerla a través de la Iglesia. Pues ahí hubo un componente de fe y luego un componente también racional, porque al final la moral, y en este caso la castidad, puedes llegar a la conclusión de manera racional de por qué vivir en castidad es la mejor manera. Y yo sí que llegué a la conclusión, que también lo veo una gracia, de si es como lo más íntimo que puede haber en una persona, y frente pues a lo que dice el mundo de bueno, ¿no? O sea, al final como si es algo físico, fisiológico y ya está, ¿no? Yo sí que tenía esos pensamientos de, no sé, o sea, a mí me pueden pegar una paliza en el cuerpo y no me va a traumar para toda la vida, ¿no? Pero si abusan de una persona, ¿no?, a nivel sexual, que también es algo físico, deja unas heridas tremendas, ¿no? Entonces sí que como el Señor me regaló tener esa conciencia de lo sagrado y de lo que es donde se junta, yo creo, que el alma y el cuerpo, ¿no?, en el aspecto sexual, ¿no? Entonces la belleza de esa unión, ¿no?, con tu marido, con tu mujer, de la apertura a la vida, ¿no? Fue como en mi cabeza siendo evidente de, no es que es lo más bello, que es lo más bonito, que es así como debería de ser, y que en plan yo tenía ese deseo también en el corazón, ¿no? Entonces, y esto fue un proceso racional, yo creo, iluminado por el Espíritu Santo, pero que lo veía como, se me hizo muy evidente, ¿no? Y entonces eso, sumado a tantos ejemplos de matrimonios que he visto en la Iglesia, que son para mí referentes de que vivieron sus noviazgos de manera casta, y decir, joder, pues yo quiero un matrimonio como ellos, ¿no? Y si han vivido el noviazgo así y ahora son un matrimonio sólido, pues yo también quiero vivirlo así, ¿no? Y entonces pues eso me fue ayudando. Luego claro que la batalla está, por supuesto, pero plenamente convencidos de que es lo mejor. ¿Qué le recomendarías a los jóvenes que, como tú, tienen un pie fuera de la Iglesia y otro
Dentro de la Iglesia, ¿qué palabras, qué mensajes les darías? Pues que vean si el mundo les está satisfaciendo, porque si son honestos, estoy convencido de que llegarán a la conclusión de que no, de que piensen. A mí me gusta mucho un salmo, ¿no?, que Moisés, que decía que Señor, enséñanos, danos un corazón sensato, ¿no?, enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Y mírate a futuro, porque nos vamos a morir, ¿no? Y todo por lo que estás peleando, pues eso, que la gente te quiera constantemente, dinero, ¿de qué te va a servir? Y al final estoy convencido de que verá que hay mucha insatisfacción y de que entre en la Iglesia, que la Iglesia es maravillosa y que estoy seguro de que va a encontrar gente que tiene lo que está buscando y que se fíe de esa gente que se ha fiado del Señor, y que el Señor nunca defrauda. El Señor nunca defrauda. Eso sí que el mundo te va a defraudar, te va a dejar insatisfecho, siempre vas a querer más. Pero el Señor no te va a defraudar y tu corazón solo va a descansar en Él. Así que le animaría a que se fíe del Señor, a que busque en la Iglesia gente referente de su edad, que existen, que la Iglesia está llena de jóvenes, y que pues descubrirá una manera de vivir pues completamente diferente y alegre y saciante. El mundo no te sacia. Jorge, no sé, cuéntame, ¿por qué querías encajar? ¿Por qué querías gustar a los demás? ¿Por qué querías quizás ser otra persona para poder ser aceptado? ¿Crees que esto, por ejemplo, les está pasando? Bueno, está pasando, pero ¿cómo crees, en qué medida les está pasando a los jóvenes de ahora mismo? Sí, pues al final, o sea, el deseo de encajar yo creo que es como muy innato en el ser humano. Somos animales gregarios que buscamos siempre la comunidad y tenemos ese deseo de amar y de ser amados, ¿no? El tema es que tenemos ese deseo de amar y de ser amados, pero con que nos ame el Señor es suficiente, y eso pues obviamente lo entendí más tarde. De quién es mi público, ¿no? A mí el obispo Munilla siempre dice una imagen que me ayuda mucho. Estás en un campo de fútbol y hay una grada que es toda la gente, familiares, amigos, compañeros de trabajo, y está llena, y en el otro lado solo está vacía, pero hay una persona que es el Señor, ¿no? Para quien juegas, ¿no? Y hasta que pues, te das cuenta es que yo quiero jugar solo para el Señor, porque efectivamente si no está esa división de cada día es intentar gustar, intentar acoplarte, y la verdad que eso es agotador. Entonces en ese momento de la adolescencia, pues esa parte, ese impulso, yo creo que casi visceral, biológico, de formar parte de un grupo es muy fuerte. Y por eso creo que las amistades son súper importantes. Yo, gracias a Dios, pues he tenido amistades que sí han estado por el mundo, pero que muchas son cristianas también, y que bueno, pues hemos pasado un poco por esa época que el Señor nos ha conservado y que la mayoría hemos vuelto a la Iglesia. Pero sí, le diría a ese adolescente que si quiere estar en paz y que es muy cansado de querer gustar a todo el mundo todo el rato, y que se pregunte yo cómo quiero ser, cómo quiero vivir mi vida, y que sea coherente, y que el Señor le irá poniendo las amistades que le potencien, ¿no? Porque el Señor siempre nos pone las personas adecuadas para ser santos, y que no le dejará solo. Y que si pierde amistades por el camino, pues bien perdidas están, pero que ganará otras que serán seguro que para toda la vida. Jorge, muchísimas gracias por tu testimonio. Estoy segura de que va a hacer mucho bien. Gracias. Un placer. Amigos, el mundo tira mucho, el mundo tira mucho, y es verdad que tenemos que ser fuertes, porque a veces tenemos tal vacío interior, que nos dejamos llevar, que queremos encajar en cualquier círculo social, que nos ponemos una máscara, que no somos nosotros mismos.
Pero ese vacío interior es porque no está Dios dentro de nosotros. Entonces, para no tener que hacer todo este paripé, para no tener que interpretar un papel, necesitamos tener a Dios dentro de nosotros. Tenemos que cultivar al Señor dentro de nosotros. No os dejéis llevar por el mundo, de verdad que no os va a traer nada bueno. Gracias por estar hoy aquí con nosotros.